En octubre de 1973, el Estadio Nacional de Chile tenía dos pisos. En el piso superior, un césped verde, el mejor mantenido de todo Chile, listo para recibir un partido de clasificación de cara al venidero Mundial de 1974. En el piso de abajo, entre camarines, vestuarios y tribunas cerradas al público, miles de prisioneros políticos estaban siendo torturados. Ese mes, una comisión de la FIFA llegó al estadio, lo inspeccionó y emitió su dictamen oficial. Hoy vamos a hablar de un partido que se jugó en ese estadio, de los tres actores que lo hicieron posible y de lo que cada uno de ellos estaba calculando. Porque en noviembre de 1973, el fútbol no fue ajeno a la política, fue un instrumento de ella. Para entender lo que pasó, primero hay que entender qué se estaba jugando y por qué este partido era relevante. Porque el sistema de clasificación al Mundial de la FIFA en el año 1973 era bien distinto a lo que conocemos hoy en día. En primer lugar, el Mundial lo jugaban menos equipos. Y la FIFA, al igual que lo hace hoy, distribuía los cupos por confederación. En Europa habían 9 cupos y en Sudamérica habían 3. Entendiendo que el último lugar de Europa y el último lugar de Sudamérica tenían que jugar por un solo puesto de repechaje. Una sola llave a doble partido. En el caso de Sudamérica, por la Confederación de Conmebol, Brasil y Uruguay habían quedado en primer y segundo lugar, clasificando de forma directa al Mundial de 1974. Chile había hecho una excelente campaña de eliminatoria, pero quedó en tercer lugar y eso significaba que no tenía un cupo directo, sino que tenía que ir a jugar el repechaje intercontinental. Por su parte, en Europa la UEFA dividía a todos los países en grupos. La Unión Soviética había quedado segunda de su grupo, detrás de Italia. También le correspondía jugar el repechaje intercontinental para definir si jugaba el Mundial de 1974 o no. Este contexto es relevante porque a veces esta historia se cuenta como si es que la Unión Soviética hubiese renunciado a un partido que no tenía mayor relevancia. No fue así. Estaba renunciando a la única posibilidad que tenía de clasificarse al Mundial de Alemania de 1974. Para la Unión Soviética, que venía de jugar unos cuartos de final del Mundial de México 70, esto era un golpe deportivo letal. Quien ganara esa llave a doble partido se iba a representar a su país en Alemania en 1974 y quien no se quedaba a verlo desde la casa. Estamos en pleno siglo XX y en plena Guerra Fría también. Años en los que el fútbol representaba el mayor símbolo del nacionalismo fuera de los campos de batalla. La ida se jugó el 26 de septiembre de 1973, un resultado de 0-0, un empate que favorecía enormemente a Chile, que ahora podía jugar la vuelta en casa. Ese partido estaba programado para el 21 de noviembre de 1973 en Santiago, pero 15 días antes de que se jugara el partido de ida, el mundo había cambiado por completo para ambas selecciones y para las relaciones entre estos dos países. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile dan un golpe de estado y derrocan al gobierno electo de Salvador Allende. Salvador Allende murió ese día en el Palacio de la Moneda. Augusto Pinochet tomó el poder y empezó una dictadura de 17 años. Esa historia es bien compleja y dejó una cicatriz que en Chile aún no ha sanado y que requiere su propio video. Pero para el día de hoy lo que nos interesa es lo que ocurrió el día siguiente del 11 de septiembre. El 12 de septiembre de 1973, el Estadio Nacional de Chile, donde la selección jugaba todos sus partidos internacionales desde 1939 y donde lo sigue jugando hasta la fecha, fue convertido en el centro de detención más grande del país. Miles de personas fueron llevadas allí. Trabajadores, empleados públicos, extranjeros, estudiantes, gente que había sido detenida en las fábricas, en las universidades y hasta en sus casas. Los camarines se convirtieron en celdas, las tribunas en zonas de control y los túneles en espacios para los interrogatorios. Según el informe RETIC, la Comisión Oficial para la Verdad y la Reconciliación del Estado de Chile, publicado en 1991, alrededor de 7.000 personas pasaron como detenidos por el Estadio Nacional. Entre 200 y 300 de ellos fueron extranjeros de distintas nacionalidades. El informe documenta al menos 40 ejecuciones en ese recinto solamente. Otras fuentes basadas en testimonios hablan de cifras mayores. Y esa imprecisión no es accidental. Los registros de detención eran deliberadamente incompletos. El relator de fútbol, Vladimiro Mímica, quien fuera él mismo un detenido dentro del Estadio Nacional, da detalles que ayudan a dimensionar lo que allí pasaba. Recordó décadas después que desde la tribuna los prisioneros gritaban gol cada vez que el cortador de césped cruzaba el campo y que era una de las únicas formas que ellos tenían de hacer ruido sin consecuencias. El césped se mantenía en perfectas condiciones. Había un partido importante en agenda. En octubre de 1973, con miles de detenidos aún dentro de las instalaciones del recinto, llegó una comisión de la FIFA a inspeccionar las condiciones del Estadio Nacional. ¿Y qué fueron a ver? La cancha, el estado del campo y si el recinto estaba en condiciones de recibir el partido de repechaje. La comisión visitó el campo, se paseó por la cancha, miró y según los testimonios de los prisioneros que estaban ahí ese día, dieron su dictamen. El estadio está apto para recibir el partido. Un miembro del comité ejecutivo de FIFA fue aún más explícito. Ante la denuncia soviética de que el estadio tenía detenidos, respondió, y esto es una cita, que si el presidente de la Federación Soviética decía que el estadio estaba ocupado por prisioneros, que él tenía una carta de parte del gobierno chileno asegurándole que el recinto estaría a disposición del fútbol días antes del partido. Una carta del gobierno de Pinochet. Eso fue todo lo que la FIFA necesitó para llevar a cabo el partido. Pero antes de emitir juicios, primero necesitamos entender qué estaba calculando cada uno de los actores en esta ecuación. Porque en cualquier historia que cruza la política con el deporte, hay que entender quién se beneficia de que en este caso un partido de fútbol deba llevarse a cabo.
quién necesita que ese partido se dé. Y cuando eso se tiene claro, las decisiones empiezan a ser un poco más lógicas y dejan de parecer épicas o heroicas o irracionales. Hay tres actores, vamos uno por uno. La Federación Chilena de Fútbol, ante la presión soviética y ante el escándalo internacional que suponía jugar un partido en un recinto donde habían prisioneros políticos siendo torturados, sugirió cambiar de sede. La Junta Militar lo rechazó. ¿Pero por qué insistir en ese estadio específicamente? Pues la razón es política y no requiere mucha especulación. Para el régimen de Pinochet, ganar un partido de eliminatoria al Mundial en el mismo estadio donde se está aplastando a la oposición de izquierda enviaba dos mensajes. Hacia afuera, la normalidad. Estaban jugando en el mismo estadio donde la selección venía jugando desde hacía casi 40 años. El país funciona, hay fútbol, no hay crisis. Y hacia adentro hay una victoria simbólica. Es el comunismo, representado por la Unión Soviética, siendo derrotado en el mismo estadio donde se están oprimiendo esas ideas. El régimen necesitaba legitimidad internacional urgentemente. Chile había sido expulsado de organismo, bloqueado diplomáticamente, denunciado en foros internacionales. Ir al Mundial le daba al gobierno de Pinochet visibilidad positiva. Él lo entendió mejor y más rápido que nadie. El equipo de fútbol pasó a ser en ese momento un activo político. Por el lado de la Unión Soviética, la versión que más ha circulado es que la Unión Soviética se negó a jugar el partido en solidaridad con las víctimas de un régimen opresor. Un gesto moral, un principio por encima de un resultado deportivo. Esa versión es bastante utópica, bastante linda, pero bien incompleta. La Confederación Soviética emitió un comunicado que decía más o menos así: por consideraciones morales, los deportistas soviéticos no pueden en este momento jugar en el Estadio de Santiago, salpicado con la sangre de los patriotas chilenos. La Unión Soviética hace una resuelta protesta y declara que en las actuales condiciones, cuando la FIFA, obrando contra los dictadores del sentido común, permite que los reaccionarios chilenos le lleven de la mano, tiene que negarse a participar en el partido de eliminación en suelo chileno. El lenguaje es elocuente y habla por sí solo. Reaccionarios chilenos, patriotas, está todo sacado del manual de comunicaciones de la Unión Soviética. Es el vocabulario de la Guerra Fría, no el de un comunicado deportivo. Eso no invalida la denuncia. Las atrocidades que estaban pasando en el Estadio Nacional eran reales y en efecto fueron documentadas posteriormente. Pero sí nos dice algo del marco en el que se tomó esa decisión. Hay al menos tres capas en la decisión soviética. La primera tiene que ver con la coherencia diplomática, y es que la Unión Soviética había roto relaciones diplomáticas con Chile unos días posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La negativa a jugar ese partido es consecuente con esa decisión. La segunda es que ellos no esperaban ese 0-0 que se llevaron en su casa. Chile había demostrado ser un rival bien difícil y la derrota en Santiago empezaba a ser un escenario bastante probable. Perder en el campo ante un régimen declarado y abiertamente anticomunista en su propio territorio habría tenido una lectura desastrosa para el bloque del Este. Y la tercera es que la decisión soviética no fue una decisión aislada. Alemania Oriental ya había amenazado con retirarse del torneo al que ya estaba clasificado si es que la FIFA no tomaba una posición sobre este hecho. Había un bloque político coordinándose detrás de esa decisión. No solo era una federación de fútbol actuando por cuenta propia. Entonces, ¿la indignación moral era real? Sí, y también lo era el cálculo político que estaban haciendo detrás de esa decisión. Y esas dos cosas no son contradictorias. Lo que sí se puede decir con certeza es que la Unión Soviética pagó un costo deportivo real. Renunció al Mundial por una posición que también le resultaba conveniente en términos de imagen. Esa conveniencia no hace que el gesto sea menos válido, lo que sí es que ayuda a entender la historia completa. FIFA es el factor más fácil de analizar, porque siempre fueron consistentes con su posición. Ellos acudieron a examinar el estadio, que a pesar de que habían allí miles de presos políticos, dijeron que el estadio estaba apto para jugar. Luego, en noviembre, exige que el partido se juegue, así el rival haya anunciado que no se va a presentar. Y en enero de 1974 le adjudica la clasificación a Chile. En ningún momento de ese proceso, y más allá de las denuncias, la FIFA fue ambigua con sus intenciones. Nunca tomó posición sobre lo que ocurría en el Estadio Nacional ni en Chile como confederación. Y esto es importante más allá de la indignación evidente que cualquiera pudiera tener, porque ha sido consecuente no solamente dentro de ese caso y dentro de ese mundial, sino que posteriormente, 5 años después, en el Mundial de 1978 con Argentina pasaría lo mismo. La FIFA se hizo la vista gorda, miró hacia un lado y permitió que Argentina organizara el Mundial de 1978. El régimen de Videla, una dictadura feroz. Y visto en perspectiva, saliéndonos de la década de los 70, podemos ver que esto cada vez ocurre más. Y es así como llegamos al partido del 21 de septiembre de 1973. La noche anterior, los jugadores chilenos estaban concentrados en el complejo Juan Pinto Durán. Allí, a medianoche, entró el presidente de la Federación Chilena de Fútbol y les comunicó la noticia: la Unión Soviética no viaja, no va a haber rival. Carlos Caselli, uno de los delanteros de la selección y uno de los pocos que había manifestado públicamente su rechazo hacia la dictadura, lo recordó así: para quienes estábamos comprometidos con la libertad, aquello era doloroso. No todos los jugadores eran indiferentes a lo que pasaba en el país. No era la selección un bloque monolítico de apoyo irrestricto a la dictadura, pero tenían que jugar. Y no solo tenían que jugar porque eran jugadores de fútbol. Podían decir que no.
El problema es las consecuencias que eso les podía traer a sus familias en Chile. El 21 de noviembre el Estadio Nacional recibió a 15.000 espectadores. El árbitro austriaco, designado por la FIFA, llegó, cobró, pitó al inicio del partido. 11 jugadores chilenos salieron a la cancha y no había rival. Francisco Chamaco Valdés tocó el balón desde el círculo central, avanzó y 30 segundos después marcó un gol a arco vacío. El árbitro pitó el final. Chile estaba clasificado. La FIFA adjudicó el resultado oficial el 5 de enero de 1974. El marcador final 2-0, que es un número administrativo. En la cancha solo hubo un gol, en 30 segundos y con el arco vacío. Hay un dato que no aparece en ninguno de los resúmenes deportivos de este partido, pero que define mucho de lo que pasó. Y es que Pinochet cumplió con lo que le prometió a la FIFA en aquella carta. Para el 9 de noviembre de 1973, el Estadio Nacional había dejado de funcionar como centro de detención y tortura. 12 días de diferencia con la fecha para la que estaba pautado el partido. Y la razón del cierre, según documentación posterior, fue aquel compromiso que había asumido el régimen con la FIFA de tener el recinto en condiciones para el partido. ¿Y qué pasó con los prisioneros que quedaban en el recinto? Pues no fueron liberados, fueron trasladados a otros centros de detención, entre ellos el campo de Chacabuco en el desierto de Atacama, a más de 1.500 kilómetros de distancia de Santiago. El fútbol no liberó a nadie, los redistribuyó. Ahora quiero cerrar con 3 preguntas, que no las voy a responder aquí, pero sí las voy a plantear. La primera es si importa la pureza de los motivos, si la acción es la correcta, porque la Unión Soviética mezcló principios con conveniencia, pero el hecho de que la negativa a jugar le resultara útil lo hace menos valioso, invalida el gesto. Los detenidos del Estadio Nacional seguían siendo reales independientemente de los cálculos de Moscú. La segunda es qué responsabilidad se le puede asignar a un organismo deportivo cuando sus acciones avalan implícitamente a un régimen represivo. La FIFA no torturó a nadie, pero inspeccionó un centro de detención y tortura y determinó que estaba apto para jugar al fútbol. Además, ante la protesta de otras federaciones, definió que el partido se tenía que jugar allí. Eso no es neutralidad, está tomando posición implícitamente. La pregunta es si los organismos internacionales tienen o deberían tener responsabilidades más allá de la cancha. ¿Por qué recordamos este partido como una curiosidad del fútbol? Este episodio aparece regularmente en la lista de los partidos más extraños de la historia. Es un partido que se llevó a cabo y duró 30 segundos. Se jugó sin rival y se marcó un gol. Las imágenes existen y son imágenes que tienen algo de absurdo, pero además de incómodo de ver. Y esa es exactamente la trampa, porque detrás de esas imágenes incómodas nos quedamos con la anécdota deportiva en lugar de con lo que estaba pasando debajo de las tribunas de ese estadio ese día. 5 años después, Argentina organizó un mundial completo bajo condiciones bastante similares y el mundo fue a ver. Eso es el próximo episodio.